Actualmente, los seres humanos enfrentamos una crisis socioambiental a nivel global, resultado principalmente de la falta de conciencia sobre la importancia de los recursos naturales para nuestra sobrevivencia. No somos conscientes de la importancia de la fauna, la flora, el agua, la tierra, el oxígeno y todos los organismos vivos que habitan nuestro planeta. Juntos, seres humanos y otros sistemas vivos, conformamos una red de interdependencia que al romperse crea un desequilibrio. El planeta entero conforma un gran sistema donde todas las especies se relacionan e influyen entre sí. Todas las piezas que participan de este gran mecanismo son importantes. Cada individuo colabora de una u otra forma para el buen funcionamiento de este sistema complejo y dinámico. Los procesos químicos, los fenómenos físicos, los elementos, los minerales, todos los seres vivos en cada una de sus distintas formas y tamaños, interactuando entre sí, juegan un importante papel constituyendo y manteniendo el equilibrio del planeta. Sin embargo, a partir de la era de la industrialización en el siglo XVIII, el ser humano cambió drásticamente su forma de explotar los recursos naturales. Se incrementaron las formas de contaminación, propiciando la extinción de especies y generando conflictos socioambientales, entre otros tantos problemas. Para entendernos a nosotros mismos, los seres humanos necesitamos comprender y estudiar las relaciones de interdependencia que guardamos con otras especies. Especialmente, tenemos que entender nuestras semejanzas y diferencias a nivel comportamental y cognitivo. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué tan parecido es el ser humano a otras especies animales? ¿Es el ser humano la única especie capaz de producir cultura? La reserva de la biosfera de Calakmul se localiza al sureste del estado de Campeche, en el municipio de Calakmul. Limita al este con el estado de Quintana Roo y al sur con la República de Guatemala. Posee una extensión de 723.185 hectáreas. Dentro y a los alrededores existen 72 comunidades campesinas, la mayoría pertenecientes a diferentes grupos étnicos que migraron a la zona por diferentes razones. Entre los más representados se encuentran los mayas yucatecos, campechanos, choles y tzeltales de Chiapas. La región de Calakmul representa el área forestal más extensa del trópico mexicano y la más importante en el hemisferio norte del continente americano. La vegetación que existe en la totalidad de la reserva no es homogénea. Por el contrario, se encuentra formada por distintos subsistemas, de manera que en esta área se puede apreciar un mosaico de paisajes que van desde la selva subperennifolia alta, mediana y baja, hasta sabanas e hidrófilos. En Calakmul viven dos especies de primates: el mono aullador negro, Alouatta pigra, y el mono araña, Ateles geoffroyi. Muchos perciben el mundo animal como carente de subjetividad. Lo consideran muy lejano a la experiencia de un estado mental, libres de pensamientos ni capacidad de simbolización y representación. Los monos del Nuevo Mundo, a pesar de encontrarse más alejados que los simios de la historia filogenética del ser humano, también exhiben sistemas sociales complejos que dependen del aprendizaje y la convivencia grupal en su mayor parte. Los primates nos distinguimos por nuestra capacidad de transmitir conocimientos, habilidades, reglas,
convenciones y pautas de comportamiento a través de las generaciones, perpetuando, modificando y recreando las bases de la sociedad misma, el individuo y sus interacciones. Todos los primates y muchas otras especies de animales necesitamos aprender y obtener conocimientos a través de nuestros conespecíficos para poder enfrentarnos a los retos que nos impone el ambiente físico y social en el cual vivimos. El aprendizaje social es una adaptación cognitiva y comportamental que poseemos todos los mamíferos. En el mono araña, el aprendizaje social no puede entenderse fuera de las relaciones parentales, pues es ahí donde el individuo adquiere por primera vez los conocimientos más básicos e importantes de su vida, aprender a relacionarse con los otros y a sobrevivir física y socialmente. Los primates nos caracterizamos por estar especializados para vivir en ambientes sociales altamente complejos, los cuales implican el desarrollo de rasgos físicos y comportamentales específicos. Por ejemplo, una infancia y dependencia larga, prolongando un desarrollo físico y social lento, así como una alta dependencia afectiva y emocional. El mono araña no nace con todos los conocimientos sobre las reglas sociales y convenciones de comportamiento, sino que las va adquiriendo a través de la experiencia de convivir con los otros a lo largo de su vida. La sociedad mono araña, como toda sociedad primate, se estructura bajo las relaciones de poder y parentesco. Los individuos van aprendiendo estas reglas de convivencia conforme van creciendo, observando y experimentando el comportamiento y las consecuencias del comportamiento de los otros. Es decir, aprender a vivir en sociedad únicamente podemos aprenderlo dentro de la sociedad, y esta comienza en nuestro grupo parental. Los infantes mono araña no nacen dentro de una familia, pero sí nacen dentro de una red de parentesco donde la madre, los hermanos, los compañeros de juego y otras hembras jóvenes y subadultas son muy importantes para su aprendizaje y convivencia. El infante mono araña aprende primero de su madre. Esta le brinda cuidados, protección y un modelo de comportamiento que poco a poco se va ampliando, primero a los individuos que los rodean, muy probablemente parientes consanguíneos, hasta llegar paulatinamente al resto del grupo. Existen estilos maternales, es decir, diferentes formas de criar a los pequeños, tanto en humanos como en otros primates. Estos estilos dependen en gran parte de la historia de vida de la madre, de su experiencia y de su personalidad, además de que estos estilos pueden ser aprendidos de sus madres por las hembras jóvenes. La relación madre-infante es fundamental dentro de la sociedad primate. Representa el origen de todo tipo de aprendizaje socialmente mediado. Sin embargo, no es la única. El resto de los parientes constituye la primera red social dentro de la cual el infante aprende los patrones comportamentales de su grupo. El juego entre dos o más participantes es otra de las formas primigenias de aprendizaje social y convivencia, que seguramente desempeñó un papel crucial en la evolución comportamental y cognitiva de todas las especies de animales sociales.
Los individuos con los cuales interactúa frecuentemente, por ejemplo, compañeros de juego o amigos que no son parientes consanguíneos, pero que forman parte de la red social en la cual se mueve el individuo, también representan una vasta fuente de conocimientos y aprendizaje. Incluso los machos adultos forman una parte importante en el aprendizaje social y en las relaciones sociales de las crías y juveniles, pues los machos adultos son un modelo de comportamiento para los machos más pequeños. Los monos araña infantiles y juveniles de Calakmul imitan el comportamiento de sus madres y otros individuos adultos. Sin embargo, lo más interesante es que no solo los infantes y juveniles imitan el comportamiento de otros, sino que también los individuos adultos imitan el comportamiento de otros adultos. El aprendizaje social no abarca solo habilidades y conocimientos que atañen la sobrevivencia física, como las relacionadas con el forrajeo y la alimentación. Abarca también el aprendizaje sobre el comportamiento social mismo. Aprender implica experimentar y obtener información como producto de un proceso. En cambio, copiar significa obtener del otro no el proceso, sino solo el resultado, la solución o la mejor opción, sin tener que llevar a cabo todo el proceso de aprender desde el principio y por uno mismo. Como si dijésemos, en un lenguaje matemático, conocemos el resultado, pero no la fórmula, y el resultado es suficiente para continuar la operación. Si bien se supone que hay un aprendizaje, lo que se aprende no es la conducta en sí. Es decir, el infante no está aprendiendo a hacer desplantes, sino más bien en qué contexto social hacer los desplantes. Los primates hemos evolucionado no solo para vivir en grupo, sino también para autorrecrearnos en la comunidad. Especialmente, el ser humano ha encontrado las más diversas formas de reinventarse a sí mismo a través de su sofisticada cultura. No obstante, sabemos bien que todos los primates compartimos un ancestro común, que nos encontramos emparentados con unos más que con otros, pero que así como compartimos parte de una historia evolutiva, también compartimos rasgos o características comunes, la capacidad de transmitir conocimientos a través de las generaciones. Dependemos de una muy organizada interrelación de subsistemas que se retroalimentan entre sí. Por ejemplo, el desarrollo de las capacidades cognitivas no es garantizado simplemente por la maduración física del cerebro y el cuerpo en general, sino que se retroalimentan en el medio social, la experiencia y el aprendizaje. Los primates nos desarrollamos lentamente. Comparados con otras especies, nuestro desarrollo cognitivo, físico y social marcha entrelazado y no de forma independiente. Los otros, la sociedad, el grupo, unos más que otros, influyen sobre nuestras formas de percibir y aprender. Si bien existen marcadas diferencias entre el universo humano y el de los otros primates, como parte del mismo orden evolutivo,
compartimos grandes similitudes. Los primates humanos y no humanos nos caracterizamos por nacer y desarrollarnos en el interior de sistemas sociales altamente complejos. Toda nuestra vida y experiencias se desenvuelven en intensa proximidad y cercanía con los otros. Estamos permanentemente en una dinámica de constante influencia, bajo reglas y convenciones que regulan dichas interacciones. Esto no significa que los monos araña posean una cultura, pero sí puede significar que los primates comparten con el ser humano rasgos comportamentales básicamente similares que aún no han sido completamente investigados ni comprendidos. El concepto de cultura y su aplicación para el estudio de las sociedades de primates no humanas ha sido tema de fuerte debate, pues la cultura es la característica por excelencia que define a Homo sapiens. Se tiende a pensar que la cultura es el paradigma de la complejidad y que ninguna otra especie puede igualarse cultural, comportamental y cognitivamente hablando al ser humano. Y es que, a simple vista, podemos percatarnos de que nuestra especie, como ninguna otra, se encuentra rodeada de un universo infinito de creaciones materiales y simbólicas que ninguna otra especie animal posee. Existen muchos problemas para definir y entender la cultura humana desde un punto de vista homogéneo. Por ejemplo, no todas las culturas humanas han experimentado el mismo desarrollo material. En la actualidad, hombres y mujeres explorando otros planetas o clonando seres vivos coexisten con tribus o grupos cazadores-recolectores que poseen como tecnología más compleja una pequeña vasija o un arco y flecha envenenada para cazar. El concepto de cultura es problemático aún al interior de nuestra propia especie, y es infinitamente más problemático cuando lo aplicamos al estudio de los primates no humanos. Sin embargo, la primatología cultural se ha venido instalando en los últimos años como una disciplina científica en avanzada, pero el concepto de cultura no posee un consenso generalizado ni siquiera en la antropología, y su uso en la primatología deberá motivar a los antropólogos a reavivar la discusión de este término. No obstante, el problema de cómo debemos llamar o definir el comportamiento complejo de los primates no humanos es real. Tenemos un problema, un reto científico y filosófico importante. La humanidad ha desarrollado tecnología para superar diferentes barreras. Hemos adquirido ciertas herramientas que reducen tiempo, esfuerzo y distancia, pero a cambio hemos perdido la capacidad de contemplar el entorno
y coexistir armoniosamente con el mundo que habitamos. Nuestra alimentación se ha modificado, al igual que la manera de obtener nuestros alimentos. Nuestros desechos fecales ya no se integran de la misma manera a la naturaleza. Ya no esparcimos semillas de manera natural y nuestros cuerpos al morir ya no nutren la tierra. Cambiar nuestros modos de educación y las ideas que transmitimos a las nuevas generaciones podrían ser la clave para evitar un futuro desastroso. Fundar nuevas ideas que nos ayuden a conocer qué tan parecidos somos al resto del reino animal nos facilitaría tomar conciencia del lugar que ocupamos en el planeta.